Avanza en la técnica del estarcido y explora sus posibilidades decorativas. No tienen por qué quedar limitadas a las paredes y los muebles. También se puede estarcir sobre azulejos, objetos de loza y telas. En cuestión de minutos se logran transformaciones increíbles. Solo hay que elegir la pintura más adecuada para cada proyecto. Las barras de estarcir son pinturas al aceite de presentación sólida, lo cual permite trabajar sin el riesgo de que se produzcan goteos. Se pueden utilizar sobre la mayoría de las superficies lisas y si se mezclan, se obtienen colores bonitos y suaves. Además del equipo normal, se necesita algún objeto que pueda utilizarse como paleta, como un plato viejo o de papel. La pintura en barra debe aplicarse con brochas de estarcir y para la limpieza se necesita un disolvente adecuado. Presiona sobre la paleta con la punta de la barra, aplastándola y esparciendo un poco de pintura. Carga en ella la brocha. No se puede pintar directamente con la barra. Se estarce del mismo modo que con las pinturas acrílicas. Las pinturas al aceite tardan en secarse hasta 12 horas, por lo que es posible que se emborronen si quieres estarcir varios motivos muy juntos. En este caso, son aconsejables las pinturas acrílicas. Las pinturas al aceite no quedan turbias y opacas cuando se mezclan, como ocurre con las acrílicas. Prueba diferentes combinaciones y verás que con colores poco usuales se consiguen bonitos resultados. Estas pinturas tienen enormes posibilidades para el estarcido, porque permiten crear bonitas texturas superponiendo los colores, y especialmente porque su uso es fácil y su secado rápido. Además de pintura y cinta adhesiva, se necesita una máscara protectora, adhesivo en aerosol removible, plásticos, cartón y mucho papel que no sea de periódico, porque la tinta podría dejar manchas. Los aerosoles deben emplearse en habitaciones bien ventiladas, porque las partículas de pintura provocan un fuerte olor. Además, es difícil evitar pintar más allá de los límites de la plantilla. Aumenta el tamaño de esta, pegando en sus bordes unos rectángulos de papel. Rocía la parte posterior de la plantilla con el pegamento en aerosol. Colócala en su sitio y sujeta con cinta adhesiva los rectángulos de papel. Agita el bote y sujétalo derecho, con el brazo extendido a 30 centímetros de la plantilla. No vaciles al aplicar la pintura. Si la presión sobre la válvula es insuficiente, el efecto será el de un salpicado. Haz primero unas pruebas sobre un cartón o un papel. La capa de pintura tiene que ser fina e uniforme. Si se aplica demasiada cantidad de pintura, pueden producirse goteos. Siempre queda el recurso de dar una segunda capa cuando se haya secado la primera. Sobre una capa fina de pintura se puede aplicar inmediatamente un segundo color. Si la capa es más gruesa, hay que esperar 10 minutos antes de continuar pintando. Es mejor un leve rociado que ofrece un efecto moteado con 2 o más colores. Protege los estarcidos que pueden sufrir mucho desgaste con una capa de barniz en aerosol.
Coloca la plantilla exactamente sobre el motivo seco y rocía suavemente con barniz acrílico, si has estarcido con pinturas acrílicas, y sintético si se trata de pinturas al aceite. En unos segundos quedará protegido. La loza o cerámica decorada a mano tiene mucho valor. El estarcido permite crear piezas únicas con facilidad, sin la incertidumbre que supone pintar a mano alzada y pudiendo elegir entre gran variedad de dibujos y colores. Se pueden decorar piezas de loza y cerámica o baldosas de baños y cocinas. La técnica es muy simple, solo hay que emplear pinturas adecuadas para cerámica y aplicarlas con una brocha o con una esponjita. Conviene tener en cuenta la forma del objeto. Son adecuados las baldosas, los platos o los elementos suavemente redondeados a los que se adapte la plantilla. Los de formas irregulares no permiten que la plantilla contacte bien con la superficie. Lo primero que hay que hacer es limpiar perfectamente el objeto para que no queden rastros de grasa y secarlo bien. A continuación, se planea el dibujo. Si tiene que adaptarse al contorno de un jarro, por ejemplo, hay que prever la colocación de la plantilla y marcarla con un rotulador. Si la superficie es plana, puede aplicarse una capa de color base. Con la pintura para cerámica, da una capa uniforme o golpetea con una esponja natural con un color que complemente el fondo y el motivo estarcido. Quita un poco de adherencia a la cinta adhesiva pegándola sobre una tela y despegándola. Fija con ella la plantilla. No uses pegamento en aerosol, porque al cocer el objeto podría aparecer alguna marca. Vierte una pequeña cantidad de las pinturas elegidas en un plato o en una paleta y carga de pintura una brocha o una esponja. Es importante escurrirlas bien para que la pintura no se acumule sobre la cerámica, que no es absorbente. Una vez terminado el estarcido, espera 10 minutos a que la pintura se seque y luego cuece el objeto al horno a la temperatura indicada por el fabricante. El dibujo quedará fijado y resistirá el lavado. Si tienes que planificar el dibujo con un rotulador, cuece primero el objeto con el color base. Asegúrate de que el jarro pueda ir al horno. De este modo, el color de la base quedará fijado y se podrán borrar las marcas del rotulador sin que salte la pintura. Las baldosas son perfectas para esta técnica. Con unos estarcidos se les puede dar un aspecto totalmente nuevo. Colocadas en la pared, no se pueden cocer y fijar la pintura, pero los dibujos no saltarán si se lavan con cuidado con un trapo y detergente. Si se pueden decorar antes de colocarlas, fija las baldosas provisionalmente sobre una tabla para estarcirlas y cuécelas según aconseje el fabricante de la pintura para darles un acabado permanente. He aquí algunas bonitas ideas para transformar paredes alicatadas. Aumenta una plantilla con una fotocopiadora para conseguir mayor impacto. Más adelante te enseñaremos a cortar una plantilla. Decora una cenefa o un salpicadero. No importa si el dibujo se extiende sobre varias baldosas.
Las ideas para estarcir sobre tela son inacabables. Crea tu propio diseño de cortinas, cojines, abrazaderas, tapicerías o manteles. La técnica para estarcir sobre tela es la que ya conoces. Las pinturas han de ser especiales para tejido y pueden aplicarse con brocha o con esponja. Se debe mantener la tela muy tirante y usar poca pintura. Si la tela es lavable, lávala primero para quitarle el apresto. Una vez seca, plánchala y luego fíjala con cinta adhesiva sobre una superficie plana, poniendo debajo un trapo limpio o un papel. Fija la plantilla sobre la tela con cinta adhesiva, no con pegamento en aerosol, porque dejaría residuos. Emplea muy poca pintura. Vale más crear el color sobreponiendo varias capas que arriesgarse a que la pintura gotee. Es difícil corregir los errores en la tela. Para enmarcar con un estarcido una puerta o un cuadro, o decorar un mantel, el respaldo de una silla, etc., con una cenefa, tendrás que formar las esquinas recubriendo parte de la plantilla. Marca con tiza el punto central de cada lado de la mesa y une con líneas los centros opuestos. Traza también líneas de esquina a esquina. En una mesa cuadrada se formarán unas diagonales exactas. Marca alrededor la línea guía para el estarcido. Coloca la plantilla sobre las líneas, haciendo coincidir el centro del dibujo con el de uno de los lados. Estarce. Coloca la plantilla a continuación y pon cinta adhesiva por el exterior de la diagonal que cruza la esquina. Empieza desde el centro hacia el extremo, en el otro lado. Cubre de nuevo la diagonal en la esquina. Como antes, una vez estarcidos, los dos lados forman una esquina en ángulo perfecto. Repite la operación en toda la mesa. Una vez seca, borra las líneas de tiza y aplica una capa de barniz acrílico. Queda perfecta. No te limites a plantillas ya confeccionadas. Haz tus propias plantillas aumentando un motivo con una fotocopiadora o adaptando dibujos de un papel pintado, una tela estampada, una postal o una revista. Si tiene muchos detalles, haz una doble plantilla para añadirlos después. Se necesita el motivo elegido, una hoja de acetato para plantillas, una cuchilla, una tabla de cortar, un marcador indeleble, un cortador de plantillas y un cristal, junto con el equipo normal de estarcir. Si vas a reproducir el dibujo de una tela, plánchala, colócala sobre una superficie plana y fija encima una hoja de acetato. Tiene que sobresalir por lo menos 3 centímetros alrededor del dibujo. Calca el dibujo en el acetato. Para que la plantilla sea resistente, no debe tener ningún fragmento de menos de 3 milímetros de anchura. Si es necesario, simplifica el dibujo. Prepara una segunda plantilla para los detalles. Pon encima del dibujo otra hoja de acetato y marca la silueta principal con unos trazos. Dibuja en su interior los detalles. Corta las plantillas sobre la tabla. Se trata de hacer un corte seguido.
moviendo todo el brazo y dando la vuelta a la hoja de acetato para facilitar los cortes difíciles. Si tienes que cortar muchas plantillas, te conviene utilizar un cortador eléctrico. Es rápido y muy preciso, incluso en los cortes más intricados. Pero no sirve para las plantillas de cartulina. Se necesita un cristal. Un marco con clips es ideal. Fija el cristal sobre el motivo y luego coloca encima la hoja de acetato. Puedes hacerlo mientras el cortador se calienta. Alcanza una elevada temperatura, así que conviene seguir atentamente las instrucciones del fabricante y no abandonarlo nunca mientras esté conectado a la corriente. De igual manera, al cortar se debe mover suavemente todo el brazo. Si solo se mueven los dedos, cuesta controlar el corte. Quita las ventanas de la plantilla y ya estará lista para estarcir. Cuando el dibujo principal esté estarcido, déjalo secar. Coloca encima la segunda plantilla. La pintura acrílica es muy cubriente, por lo que una sola capa es suficiente. Si el motivo original tiene partes donde hay que mezclar colores, dibuja la plantilla con ventanas para cada color, unidas por puentes. Si las áreas son muy grandes, añade algunos puentes para reforzar la plantilla. Es muy sencillo. Con estas técnicas se consiguen transformaciones originales en paredes, muebles y accesorios. Se puede estarcir una tela fina, como gasa o muselina, con pintura blanca o de color crema. El efecto es muy bonito cuando la luz la atraviesa. Investiga las posibilidades de los aerosoles. Son perfectos para estarcir, empleando como plantillas improvisadas encajes o blondas de papel que no resistirían el estarcido a mano. También se puede colocar un cañamazo bajo la plantilla para que el estarcido parezca un tejido. Con un encaje de papel o de tela se puede crear un dibujo de diseño repetido o una bonita cenefa. Se pueden decorar objetos de tela. Las pantallas de lámpara son ideales para los estarcidos. Haz una prueba para ver si se adhiere la pintura en aerosol. En caso contrario, tendrás que utilizar pintura para tela. No olvides que si utilizas pintura en aerosol, hay que proteger las zonas de alrededor con plástico o papeles.
Hay que ampliar con papel los límites de la plantilla para proteger las zonas de alrededor del dibujo. Esto es muy recomendable cuando se estarce un dibujo repetido que requiere una colocación esmerada. Marca la curva del borde de la pantalla en el papel protector para que puedas volver a colocar la plantilla con precisión. El rápido secado de las pinturas en aerosol permite estarcir cenefas rápidamente. Si utilizas varios colores, recuerda que la pintura se debe secar entre cada aplicación para que no se emborrone ni se mezcle con los otros colores. Cuando sepas cortar plantillas, no tendrás límites en las formas de usarlas. Los dibujos más simples pueden quedar estupendos estarcidos con yeso, que al solidificarse, crea un efecto tridimensional. En primer lugar, hay que simplificar el dibujo. Estarce sobre un papel y rellena el motivo con un rotulador, ampliando las ventanas demasiado pequeñas, eliminando los puentes que las unían. Hay que confeccionar una plantilla de cartulina que aguante el peso de la mezcla de yeso. Se hace fácilmente con papel carbón. Pon la cartulina sobre una tabla de cortar, coloca encima el papel carbón y sobre este el dibujo simplificado. Traza la silueta con lápiz o bolígrafo, presionando. Ya tienes el dibujo listo para cortar sobre la tabla. El yeso de estarcir es una simple mezcla de pintura plástica con masilla plástica en polvo. Se necesita una espátula flexible y papeles de periódico o plásticos si trabajas en una superficie vertical. Los colores que dan mejores resultados son los tonos crema, arena, terracota o beige. Mezcla bien la pintura y la masilla y no prepares demasiada cantidad porque una vez endurecida será inservible. Fija la plantilla con cinta adhesiva y esparce la mezcla con la espátula, alisándola suavemente. Si la capa es demasiado gruesa, el peso la hará caer cuando quites la plantilla. Limpia frecuentemente la plantilla. Este acabado queda soberbio en macetas de barro o piezas de cerámica sin vitrificar, aunque también se puede aplicar en paredes. Esta técnica permite estarcir en negativo y crear dibujos preciosos. El verdadero dibujo estarcido es el que no está coloreado. Es una técnica ideal cuando quieres dar al dibujo el color de la madera natural. Elige un motivo sencillo y reúne el equipo: esponja, palitos de algodón, cinta adhesiva, fluido enmascarador, goma de borrar, guantes de goma, tinte acrílico para madera, pincel, barniz acrílico y disolvente. Empieza en una superficie perfectamente limpia. Fija la plantilla en su lugar con cinta adhesiva. El pegamento en aerosol deja restos que impedirían actuar al tinte. Con un trozo de esponja aplica un poco de fluido sobre las ventanas. No pongas demasiado porque se escurriría bajo los puentes. Si esto ocurre, retira la plantilla y limpia los bordes con un palito de algodón.
Cuando todos los dibujos estén cubiertos y el fluido se haya secado, aplica el tinte sobre la madera con una esponja. Trabaja con cuidado alrededor de las zonas recubiertas, porque el fluido salta fácilmente. Cuando el tinte se haya secado, frota el fluido con la goma. Y termina con una capa de barniz. Estas son algunas maneras de tratar el estarcido y de variar el uso de la técnica.